Seguimos con la clase 7 de la unidad 2, esta es la segunda parte. Estábamos viendo cómo era la interacción de este sitio en una proteína con este ejemplo de un ligando que es un nucleótido con el fosfato en forma cíclica. Entonces habíamos visto que había una serie de enlaces de hidrógeno y estábamos viendo que había una interacción iónica entre un grupo positivamente cargado de una cadena lateral de la proteína y el grupo negativamente cargado del fosfato, un oxígeno que en general está negativamente cargado del fosfato. Entonces, acá lo que tenemos que pensar es que si en vez de encontrar la proteína a este ligando en particular, encontrar a otro diferente, el número de interacciones no covalentes simultáneas que se pueden dar sería menor. O sea, por ejemplo, si este fosfato, en vez de estar en forma cíclica, estuviera unido solo por el 5', por decir algo, no quedaría orientado exactamente de la misma manera para formar simultáneamente este enlace de hidrógeno y esta interacción iónica, a su vez simultáneamente a que el resto de la molécula de nucleótidos forme estas otras interacciones. Más claro aún, si acá no hubiera fosfato, no se podrían dar estas dos interacciones. Más claro aún, si acá hubiera, en vez de un solo fosfato, hubiera tres, como si esto fuera el ATP, por ejemplo, trifosfato, esos fosfatos adicionales ocupan volumen y no permitirían que todo este ligando encajara en ese sitio. Chocarían los átomos y esto no encajaría bien. Si acá en vez de haber una adenina hubiera otra purina, una guanina, este NH2 no estaría y estas interacciones no ocurrirían. Si acá en vez de haber ribosa hubiera 2-desoxirribosa, este OH no estaría y estas dos interacciones no ocurrirían. Por supuesto, mucho más drásticamente si acá en vez de tener un mononucleótido tuviéramos algo más diferente, tuviéramos un dinucleótido, trinucleótido que ya no entraría en el sitio, o si tuviéramos, qué sé yo, un lípido, por decir algo, que no tuviera ninguno de estos grupos. Entonces, solo cuando se trata del ligando específico correspondiente a ese sitio, se van a poder formar al mismo tiempo un número alto de interacciones no covalentes. Interacciones no covalentes, enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones por fuerzas de Van der Waals. Y si la molécula tiene partes no polares, lo que típicamente ocurre cuando los ligandos son peptídicos o proteicos, y por supuesto cuando los ligandos son lipídicos, si bien todavía no hemos dado lípidos, pero ustedes saben que los lípidos tienen partes importantes que son hidrofóbicas. Si la molécula fuera proteica, donde hay partes hidrofóbicas, o lipídica, donde hay grandes partes hidrofóbicas, la interacción hidrofóbica entre sitio y ligando siempre contribuye, ¿verdad? O suele contribuir en forma importante. Sabemos que las interacciones no covalentes, comparadas con las interacciones covalentes, son débiles. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa cuando entre el sitio de unión y el ligando se forman 6, 10, 12, 20 contactos no covalentes? Pasa que suman. No solo suman, hay un crecimiento de la forma, de la fuerza de interacción que no es lineal, sino que es más que lineal. O sea, las interacciones actúan en forma que se dice cooperativa. Si tenemos 4 interacciones, cada una de las cuales suman 0.1 kilocaloría por mol, las 4 interacciones simultáneas contribuyen más que 0.1 por 4, más que 0.4 kilocalorías por mol, porque funcionan en forma cooperativa, se ayudan unas a las otras, digamos, a interaccionar simultáneamente. Esta es una explicación bastante superficial y cualitativa, pero creo que está bien para esto que estamos, para donde estamos parados. Claro, si el ligando
si no se trata del ligando específico y se trata de una molécula parecida pero no la misma, por ejemplo, en vez de adenosina monofosfato cíclico, que es lo que tenemos acá, tuviéramos adenosina monofosfato, que no fuera cíclico, ¿verdad? De pronto, una o dos interacciones ya dejan de darse. O sea, en vez de adenosina monofosfato cíclico fuera guanosina monofosfato cíclico, o sea, la A por la G. Pequeños cambios, ¿verdad? Hacen que de esas, qué sé yo, 12, 14, 16 interacciones simultáneas, simplificando, que se dan con el ligando específico, con la otra molécula que es parecida pero no igual, se dan, yo qué sé, en vez de 14 se dan 10, en vez de 16 se dan 13. Algunas interacciones menos, pero como las interacciones funcionan en forma cooperativa, el hecho que falten 2, 3, 4, 5 interacciones hace que la fuerza de unión entre sitio y ligando caiga apreciablemente. Entonces, con otra molécula que no es el ligando pero es parecida, va a haber una fuerza de unión, claro que sí, pero va a ser menor a la fuerza de unión con el ligando específico. Y en eso se basa la selectividad, la especificidad. Después van a ver en bioquímica, de pronto me estoy adelantando, que esta fuerza de unión se le denomina afinidad y se mide. La afinidad por el ligando va a ser más alta que la afinidad por otra molécula. En esa diferencia de afinidad se basa la especificidad. Prefiere al ligando específico antes que a otra molécula, que es un poco lo que estaba mostrado en la diapositiva anterior. La afinidad acá es mayor que acá y que acá. Justamente porque acá se dan un número más grande de interacciones no covalentes simultáneas, estas barritas rojas, que lo que se da acá y lo que se da acá. ¿Por qué? Porque hay complementariedad de forma, porque hay complementariedad química entre las dos superficies acá, y no la hay tanta acá y no la hay tanta acá, ¿verdad? Otra vez, cuando decimos complementariedad química, estamos pensando que las formas sean complementarias y que donde una molécula tiene un dador de enlace de hidrógeno, la otra tenga un aceptador, y viceversa, que donde una molécula tiene una carga positiva, la otra enfrente tenga una carga negativa, y viceversa, que donde una molécula tenga un puntito hidrofóbico, la otra, encajando en el mismo lugar, tenga también un puntito hidrofóbico, de manera que se junte hidrofóbico con hidrofóbico. Entonces, este es un ejemplo de un sitio de unión por un ligando, ¿verdad? Podríamos dar N ejemplos diferentes de sitios de unión para péptidos, para aminoácidos, para proteínas, para azúcares, para lípidos, hasta para iones inorgánicos. Y el punto es que se forman un conjunto importante de interacciones no covalentes simultáneas. Acá están representadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interacciones no covalentes. Esto probablemente es para simplificar la figura, que si no quedaría muy cargada. El número total de interacciones que se da probablemente es más alto. Y hay complejidades que son muy comunes y que acá no aparecen, como moléculas de agua que hacen de puente a veces entre la proteína y el ligando también, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a ir a otra cosa muy importante de esta diapositiva, que es que estos grupos químicos de la proteína que en su conjunto forman el sitio de unión, estos grupos químicos que tocan, agarran, digamos así, al ligando, no necesariamente están juntos en la secuencia de la proteína, en la estructura primaria de la proteína. Por ejemplo, este residuo cuya cadena lateral contacta el ligando y este otro cuya cadena lateral también contacta el ligando, están seguidos en la secuencia. Pero después hay diversos otros residuos que no se muestran, que se muestran como, se representan como la línea punteada y que no participan en el sitio de unión. Y después viene otro residuo cuyo NH de la unión peptídica toca el ligando y después viene otra línea punteada, ¿verdad? Y acá tenemos otra cadena lateral que toca el ligando y acá viene otro espacio, otra línea punteada y así. O sea, por ejemplo,
yo qué sé, y adivinando, inventando, si este fuera el residuo número 7 en la secuencia, este podría ser el 28, este podría ser el 35, este podría ser el 63, este podría ser el 105, y este que sí está seguido sería el 106. Entonces, esos residuos aminoácidos, esos grupos químicos de residuos aminoácidos que en su conjunto forman el sitio de unión, están juntos en el espacio a consecuencia del plegamiento nativo de la proteína. Si no, no estarían juntos. Si la proteína fuera como un tallarín hervido, como yo les decía, esos grupos químicos quedarían en cualquier lado, unos en relación a los otros, no quedarían juntos formando una superficie, una zona con una estructura definida, ¿verdad? Con una química definida, como esto que les estoy mostrando acá. Los grupos químicos que forman cada sitio de unión quedan juntos en el plegamiento nativo de la proteína, que es lo que se les muestra a la izquierda, ¿verdad? Acá está la proteína desplegada, acá están grupos de la proteína que forman un sitio de unión representados con diferentes colores. Los colores son los mismos de la representación de la derecha, ¿verdad? Cuando la proteína está desplegada, esos grupos andan cada uno por un lado diferente, digamos. En la proteína nativa, esos grupos quedan juntos en una zona del espacio y forman el sitio de unión. Es por esto y no por otra razón que las proteínas desnaturalizadas, las proteínas que han perdido su plegamiento nativo, por la razón que sea, no son funcionales. Porque, excepto en circunstancias muy especiales en las que no vamos a entrar, no tienen los sitios de unión normales para los ligandos de esas proteínas. Por lo tanto, no pueden cumplir sus funciones. Bien. Entonces, volvemos nuevamente a esta diapositiva para volver a pasar en limpio algo que en realidad ya les dije. La especificidad se basa en una afinidad o fuerza de unión por el ligando que es mucho mayor que la afinidad por otras moléculas. La afinidad alta acá está representada en la interacción de la molécula A con la D, supongamos que la molécula A es una proteína por ahora, porque estamos hablando de proteínas, y afinidad más baja corresponde a la interacción de A con C o a la interacción de A con B. Este salto de afinidad, esta diferencia de afinidad entre la situación de abajo y las de arriba es lo que está en la base de la especificidad de la molécula A por la molécula D. Y más abajo aún, o sea, sustentando todo esto, haciendo posible todo esto, está el hecho de que la molécula A y la D son complementarias y que complementarias de forma, complementarias químicamente, de tal manera que se pueden formar muchas interacciones no covalentes al mismo tiempo entre la molécula A y la molécula D. En cambio, entre la A y la C sí se pueden formar algunas interacciones, pero no son suficientes para dar una fuerza de unión apreciable para mantener esas dos moléculas juntas, en particular en una solución donde las moléculas se están moviendo y se están chocando. ¿tá? Piensen ustedes en relación a esto, quizá debería haberlo dicho antes, pero no me acordé, que un enlace de hidrógeno o un contacto hidrofóbico o dos o tres no quieren decir nada. No pueden conferir especificidad. ¿Qué les quiero decir? Un enlace de hidrógeno puede formar casi cualquier biomolécula. Prácticamente no hay biomolécula que no pueda aceptar y dar 1, 2, 3, 4, 7 enlaces de hidrógeno potencialmente. Y hay pocas biomoléculas que no tengan algo que sea hidrofóbico, que pueda tocarse con otra superficie hidrofóbica. Pero si no hay complementariedad entre dos moléculas, se formará un enlace de hidrógeno, se formarán dos, se formará un contacto hidrofóbico, pero no se podrán formar simultáneamente un montón de interacciones. Entonces, claro, un contacto hidrofóbico, un enlace de hidrógeno, una interacción iónica, no suma una fuerza de unión apreciable como para que esas dos moléculas permanezcan juntas. Bueno, vamos a parar la grabación.